Evangelio de hoy. Martes 25 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba: ¿qué significaba aquel saludo? El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes. Ella que era considerada estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó de ella. La Anunciación, el momento que cambió la historia. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos sitúa ante uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad. La anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. En este instante, el cielo toca la tierra, y Dios, en su infinita misericordia, revela su plan de salvación. Es un diálogo sagrado, una conversación entre lo divino y lo humano, en la que el amor de Dios se manifiesta de manera sublime. Este episodio no es un simple relato del pasado. Es una realidad viva que nos interpela hoy, llamándonos a una respuesta de fe como la de María. La escena se desarrolla en la humildad de Nazaret, un pueblo insignificante para los ojos del mundo, pero elegido por Dios para convertirse en el lugar donde se gestaría el milagro de la encarnación. Esto nos recuerda que Dios no elige lo grandioso a los ojos del hombre, sino lo sencillo, lo humilde, lo dispuesto a ser instrumento de su voluntad. En esta pequeña aldea, una joven virgen recibe el anuncio más importante de todos los tiempos: será la Madre de Dios. El saludo del ángel y la identidad de María. Las primeras palabras del ángel Gabriel a María nos revelan algo asombroso. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta frase no es un simple saludo. Es una proclamación celestial de la identidad de María. Es llena de gracia porque Dios la ha preparado desde siempre para esta misión. En ella no hay mancha de pecado. Su ser está completamente abierto a la acción divina. El saludo del ángel no solo es para María, sino para toda la humanidad. La llegada de Jesús es motivo de alegría para el mundo entero. La historia de la salvación da un giro en este instante. La humanidad, que vivía en la espera del Mesías, recibe la noticia de que Dios ha decidido habitar entre nosotros. Sin embargo, María, a pesar de su pureza y santidad, se turba.
No porque dude de Dios, sino porque se asombra ante el misterio que se le revela. Esto nos enseña que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la capacidad de confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. El plan de Dios y la respuesta de María. El ángel no deja a María en la incertidumbre, sino que le explica el plan de Dios. Dará a luz a un hijo, Jesús, quien será grande, Hijo del Altísimo, heredero del trono de David y cuyo reino no tendrá fin. Este anuncio supera toda expectativa humana. La joven María no solo será madre, sino que traerá al mundo al Salvador. Ante esta revelación, María hace una pregunta clave. ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? No es una duda que nace de la incredulidad, sino una pregunta llena de fe. María quiere comprender cómo Dios actuará en su vida. Su pregunta es la de alguien que está dispuesta a obedecer, pero que desea conocer la voluntad divina. La respuesta del ángel es profunda. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí se nos revela el misterio de la encarnación. Jesús no será fruto de la acción humana, sino del poder divino. En María se manifiesta el milagro más grande. Dios se hace hombre en su seno. María como modelo de fe y obediencia. La grandeza de María no radica solo en haber sido elegida, sino en su respuesta. Tras escuchar la explicación del ángel, su corazón se abre por completo a Dios y pronuncia las palabras que marcarán su destino. Y el de la humanidad, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Con esta respuesta, María se convierte en el modelo perfecto de fe y obediencia. No pide más explicaciones. No exige garantías, no pone condiciones. Simplemente se entrega a la voluntad de Dios. Su sí es un acto de amor absoluto. Una aceptación total del plan divino. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra vida, nos resistimos a la voluntad de Dios? Porque no la entendemos o porque nos asusta. María nos enseña que la verdadera fe no es comprender todo, sino confiar en que Dios sabe lo que hace. El sí de María y su impacto en la humanidad. El sí de María no fue solo una respuesta personal, sino que tuvo consecuencias cósmicas. Con su aceptación, abrió la puerta para que Dios entrara en el mundo de una manera completamente nueva. La salvación comenzó con la disponibilidad de una joven dispuesta a confiar en Dios. Este sí no fue un acto aislado. A lo largo de su vida, María siguió diciendo sí en cada momento, especialmente en la cruz, cuando vio a su Hijo entregarse por la humanidad. Su vida entera fue una respuesta de amor a Dios. Cada uno de nosotros está llamado a dar su propio sí a Dios. No estamos llamados a ser padres del Mesías, pero sí a permitir que Cristo nazca en nuestro corazón y transforme nuestra vida. La Anunciación como manifestación del amor divino. El misterio de la Anunciación no es solo un evento aislado dentro de la historia de la salvación, sino la expresión más clara del amor divino que se derrama sobre la humanidad. En este encuentro celestial, Dios nos muestra cómo su amor no conoce barreras ni límites, sino que se inclina hasta lo más humilde, hasta lo más sencillo, para transformar la realidad desde adentro. La elección de María como Madre de Jesús.
no responde a una casualidad, sino al designio amoroso de Dios, quien quiso que su Hijo entrara en el mundo a través de la fe, la pureza y la obediencia de una joven, que supo confiar plenamente en su voluntad. Dios, en su infinita misericordia, no impone su plan, sino que lo propone. No obliga a María a aceptar, sino que la invita. Y ella, en un acto de amor total, se entrega sin reservas. Su respuesta no es una simple aceptación pasiva, sino una afirmación consciente de quien sabe que su vida pertenece a Dios, y que nada puede ser más grande que cumplir su voluntad. Este es un recordatorio de que el amor divino siempre busca la comunión con nosotros, pero requiere de nuestra respuesta libre y amorosa. El papel del Espíritu Santo en la obra de la salvación. El ángel Gabriel explica a María que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. En esta frase se revela el papel fundamental del Espíritu Santo en la historia de la salvación. No es María quien por sí sola engendra al Hijo de Dios, sino que es Dios mismo quien obra el milagro a través de su Espíritu. Esta verdad es crucial, porque nos enseña que toda obra de Dios en nosotros ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser fieles a su llamado? La respuesta está en la acción del Espíritu Santo. Así como en María, es el Espíritu quien transforma, quien fortalece, quien capacita para la misión. Sin Él, nuestros esfuerzos son vanos, nuestras decisiones son débiles. Nuestra fe es frágil. Pero cuando el Espíritu habita en nosotros, somos capaces de hacer cosas que jamás imaginamos. El Espíritu Santo no solo obra en la concepción de Jesús, sino que sigue actuando en la Iglesia y en cada creyente. Nos llena de gracia, nos ilumina, nos guía. Nos impulsa a vivir en la voluntad de Dios. En la Anunciación, María nos enseña que solo cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. La humildad de María y la grandeza de su misión. Uno de los aspectos más impactantes de la Anunciación es la profunda humildad de María. En su respuesta al ángel, no hay orgullo ni autosuficiencia, sino la disposición total de quien reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es, proviene de Dios. María se llama a sí misma esclava del Señor. No en un sentido servil, sino como alguien que se entrega por completo al amor y a la voluntad de Dios. Esta humildad no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. La grandeza de María radica precisamente en su capacidad de confiar plenamente en Dios y en su renuncia a cualquier pretensión personal para dejar que Él obre en su vida. En un mundo donde se valora la autosuficiencia y el éxito personal, María nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder humano, sino en la disposición para hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a imitar esta humildad. No significa que debamos vivir sin ambiciones o sueños, sino que debemos reconocer que nuestra vida solo alcanza su verdadero sentido cuando nos dejamos guiar por Dios. La humildad de María nos enseña que la confianza en Dios nos libera del temor. Nos da paz y nos permite vivir con una alegría profunda, porque sabemos que estamos en sus manos.
El sí de María y la obediencia en la fe. El fiat de María, su hágase en mí según tu palabra. Es uno de los momentos más sublimes de la historia de la salvación. Con esta respuesta, María no solo acepta ser la Madre de Dios, sino que asume todas las consecuencias que ello implica. En su sí está contenido todo el Evangelio, porque es una entrega absoluta a la voluntad de Dios. Una confianza sin reservas, una obediencia total. La obediencia de María no es ciega. No es forzada, no es resignada. Es la obediencia que nace de la fe, del amor, del deseo de participar en la obra de Dios. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra obediencia, la asociamos con imposición, con pérdida de libertad. Pero en María vemos que la verdadera obediencia es la que nos hace libres, porque nos lleva a vivir según el plan de Dios, que siempre es bueno, perfecto y lleno de amor. Nosotros también somos llamados a decir sí a Dios en cada momento de nuestra vida. Pero este sí no es fácil. Implica renuncias, implica sacrificios. Implica confiar cuando no entendemos. Sin embargo, cuando respondemos como María, experimentamos la paz y la alegría que solo Dios puede dar. Su voluntad nunca nos lleva a donde su gracia no pueda sostenernos. María, Madre de la Esperanza. El anuncio del ángel a María no es solo un mensaje de alegría para ella, sino para toda la humanidad. Con su respuesta, María se convierte en la Madre de la Esperanza. Porque a través de ella, la promesa de Dios se cumple y la salvación llega al mundo. En tiempos de incertidumbre, de dolor, de desesperanza, María sigue siendo un faro de luz para todos los que buscan sentido en su vida. Su ejemplo nos dice que, aunque no siempre comprendamos los planes de Dios, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. La fe de María nos recuerda que Dios nunca nos abandona, que siempre está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Hoy, más que nunca, necesitamos mirar a María y aprender de su confianza, de su valentía, de su entrega. En medio de las dificultades, podemos acudir a ella, porque sabe lo que significa confiar en Dios cuando todo parece incierto. María nos enseña que la esperanza no es una ilusión vacía, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. La elección de María y la predilección de Dios por los humildes. Dios no elige al azar. Él tiene una mirada profunda que atraviesa los corazones y encuentra en María el alma perfecta para recibir la misión más grande de la historia. Pero lo asombroso es que no escoge a una mujer poderosa, a una reina o a alguien de alta alcurnia. Su elección recae en una joven sencilla de Nazaret, un pueblo insignificante a los ojos del mundo. Esto nos enseña que Dios no mira la apariencia exterior ni las condiciones sociales. Él busca corazones dispuestos, humildes, llenos de amor y abiertos a su voluntad. La elección de María es un mensaje claro de que Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo sencillo, en lo que el mundo considera sin importancia. Es un recordatorio de que no es el poder humano lo que hace grande a una persona, sino su capacidad de decir sí a Dios. Nosotros, al igual que María, estamos llamados a responder a Dios con humildad y entrega. En un mundo que valora la fama y el prestigio, el ejemplo de María nos muestra que la verdadera grandeza está en la sencillez del corazón.
El temor de María y la certeza de la gracia de Dios. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, su saludo la llena de turbación. No era común que un ángel se manifestara de esa manera. Y menos aún con un mensaje tan extraordinario. Es natural que María sintiera temor. Pero en ese mismo instante recibe la certeza de que no está sola. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Estas palabras son una invitación a confiar. A no dejarse dominar por el miedo. El temor es una reacción humana ante lo desconocido. Ante los desafíos que parecen superar nuestras fuerzas. Pero el mensaje de Dios es siempre el mismo, no temas. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos. En cualquier misión que Él nos encomiende. María nos enseña que aunque no comprendamos completamente el plan de Dios, podemos confiar en que su gracia nos dará lo necesario para llevarlo a cabo. La maternidad divina y la nueva creación. Cuando el ángel anuncia a María que concebiría y daría a luz al Hijo de Dios, está proclamando un nuevo comienzo para la humanidad. Con la encarnación de Jesús, Dios inicia una nueva creación. Así como Eva fue la madre de la humanidad en el orden natural, María se convierte en la madre de la nueva humanidad redimida por Cristo. Este evento marca la unión perfecta entre lo divino y lo humano. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, entra en la historia a través del sí de María. Su maternidad es un puente entre el cielo y la tierra. Un vínculo inquebrantable entre Dios y la humanidad. Cada vez que acogemos a Cristo en nuestra vida, estamos participando de esa nueva creación que Dios comenzó con la Anunciación. El Espíritu Santo como fuente de vida y transformación. El ángel le revela a María que la concepción de Jesús no será por obra humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Este detalle es clave, porque nos muestra que toda obra de Dios en nosotros es fruto de la acción del Espíritu. No es con nuestras fuerzas, ni con nuestro esfuerzo humano que alcanzamos la plenitud. Es el Espíritu Santo quien nos transforma, nos santifica y nos capacita para cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces nos sentimos incapaces de responder a lo que Dios nos pide. Creemos que no tenemos suficiente fuerza, sabiduría o valentía. Pero el Espíritu Santo es quien suple nuestras deficiencias. Si confiamos en Él, seremos capaces de hacer cosas extraordinarias. Así como María fue capaz de aceptar una misión que parecía humanamente imposible. María como modelo de escucha y discernimiento. María no responde de inmediato al anuncio del ángel. Antes de aceptar, hace una pregunta. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Esto nos muestra que la fe no es una aceptación ciega, sino un proceso de escucha y discernimiento. María quiere comprender, quiere asegurarse de que está respondiendo con plena conciencia y libertad. Este ejemplo nos enseña que no debemos temer hacer preguntas a Dios. La fe no es incompatible con la razón. Dios no se ofende cuando buscamos entender su voluntad. Al contrario, Él quiere que le abramos el corazón y que, con sinceridad, le preguntemos aquello que nos inquieta. Lo importante es que después de discernir, estemos dispuestos a confiar y obedecer. El sí de María como modelo para nuestras decisiones. El fiat de María no fue solo un sí momentáneo. Fue un sí que transformó toda su vida.
No solo aceptó ser la madre de Jesús, sino que abrazó todas las consecuencias de esa decisión. Su camino no fue fácil. Vivió el rechazo, la incomprensión, la pobreza en Belén, la huida a Egipto, la pérdida de su hijo en el templo. Y, finalmente, el dolor de verlo morir en la cruz. Pero nunca retiró su sí. Nuestra vida también está llena de momentos en los que debemos decidir si confiamos en Dios o en nuestras propias seguridades. Decir sí a Dios significa aceptar su voluntad, incluso cuando no comprendemos todo. Significa permanecer fieles, incluso en medio de las dificultades. María nos enseña que la fidelidad a Dios nos lleva a la plenitud, aunque el camino esté lleno de desafíos. María y la alegría del Evangelio. El mensaje del ángel a María es una proclamación de alegría. Alégrate, llena de gracia. La presencia de Dios en nuestra vida no es motivo de temor, sino de gozo. María nos enseña que cuando aceptamos la voluntad de Dios, encontramos la verdadera felicidad. Hoy, muchas personas buscan la felicidad en cosas pasajeras, en éxitos efímeros, en placeres superficiales. Pero la alegría verdadera solo se encuentra en la comunión con Dios. María nos muestra que cuando vivimos en gracia, nuestra vida se llena de una alegría profunda, que nada ni nadie nos puede quitar. La Anunciación y nuestra vida. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a Dios en nuestra vida. Como María, también recibimos llamados, misiones, invitaciones a confiar en su voluntad. A veces, esas llamadas nos asustan, nos desconciertan. Nos parecen imposibles, pero Dios nunca nos deja solos. María nos enseña que la clave está en la fe y en la humildad. Si confiamos en Dios, Él hará en nosotros cosas grandes. No importa nuestra pequeñez, nuestras limitaciones o nuestras dudas. Lo que importa es nuestra disposición a dejarnos guiar por su amor. Hoy, al meditar en la Anunciación, podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a abrir mi corazón a Dios como lo hizo María? ¿Confío en su plan aunque no lo entienda completamente? ¿Estoy dispuesto a decir hágase en mí según tu palabra? Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a tener su misma fe y disponibilidad, para que también nosotros podamos ser instrumentos de la presencia de Dios en el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.